Estimados amigos, buenas noches. ¿Cuántos de ustedes ya leyeron El traidor, el diario secreto del hijo del Mayo, escrito por la gran periodista Anabel Hernández? Acabo de terminar de leer el libro y cuando uno pensaba, estimados amigos, que ya no podía existir más podredumbre, me doy cuenta que no es así. No les voy a contar de qué se trata el libro porque seguramente muchos de ustedes aún no lo leen y piensan hacerlo, pero les recomiendo mucho que lo lean para que puedan entender con absoluta certeza dónde estamos, cómo llegamos hasta aquí y por qué estamos enfrentando esta situación tan lamentable en materia de seguridad. En el libro ustedes podrán conocer cómo las fuerzas federales, en este caso la Policía Federal, comandada por el delincuente Genaro García Luna, prácticamente convirtió a esa agrupación en socios del Cártel de Sinaloa. Cómo la Policía Federal se convirtió también en el brazo armado del Cártel de Sinaloa en su guerra contra los Beltrán Leiva y los Zetas, y cómo la Policía Federal no solo prácticamente también extorsionaba al Cártel de Sinaloa, sino que dobleteaban porque también recibían sobornos de otros cárteles como los Beltrán Leiva y los Zetas, traicionando tanto a unos como a otros. Y así se presentaba la Policía Federal durante el sexenio de Felipe Calderón. Policía Federal, para proteger y servir a la comunidad. La instrucción fue contundente y se cumple. A partir de entonces, diseñamos un modelo único que responde a las necesidades de nuestro país. No solo reaccionamos ante el delito, hoy construimos el nuevo modelo de policía, basado en investigación e inteligencia. En este modelo, la estrategia de prevención y combate al delito se sustenta en el ciclo básico de inteligencia, conformado por planeación, recopilación, análisis y explotación de la información. Los resultados de estas acciones generan información sustantiva en una espiral de inteligencia que reinicia el ciclo básico y así el proceso permanentemente genera inteligencia operativa. Esto es posible, ya que contamos con los mejores hombres y mujeres de México. Cada día, a la Policía Federal se incorporan jóvenes con estudios universitarios, sin adicciones, sin vínculos con la delincuencia, ni antecedentes criminales. Todo fue una mentira, un show mediático, esta fuerza policíaca estaba al servicio del Cártel de Sinaloa y dividida porque otros tantos protegían a otros cárteles, según documentó la periodista Anabel Hernández en su libro. Y no pretendo, estimados amigos, generalizar, porque debieron existir integrantes de esta policía que no fueron corruptos, pero la cúpula del poder que manejaba esta institución estaba absolutamente, totalmente corrompida. Y no solo eso, tanto policías federales, políticos, empresarios de todos los niveles llegaron a convertirse en socios del Cártel de Sinaloa, ya que invertían su dinero en los cargamentos de cocaína para obtener ganancias millonarias. Jamás existió la guerra contra el narco, todo fue una farsa del señor Felipe Calderón. Otra cosa relevante en este libro es que la periodista Anabel Hernández documentó todo esto y más gracias al diario escrito de puño y letra de Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, hijo de Ismael El Mayo Zambada, máximo líder del Cártel de Sinaloa, así como testimonios y documentos que le entregó Fernando Gagiola, quien era el defensor del Vicentillo, además de tener contacto con el Cártel de Sinaloa durante muchos años. Esta es la primera vez que un periodista tiene acceso a información proporcionada directamente desde el interior del cártel, en los rangos más altos de poder del mismo, lo cual considero algo sin precedentes. El Vicentillo relata el funcionamiento del cártel desde su interior, los métodos para traficar las drogas, las relaciones con otros cárteles, los acuerdos y desacuerdos, y cómo pasan de ser compadres, amigos del alma, a traidores y enemigos, por solo mencionar algunas cosas. Una parte de todo esto, estimados amigos, ya había sido expuesto por el Vicentillo durante el juicio que se llevó a cabo en Nueva York contra Joaquín El Chapo Guzmán, y en este punto también me gustaría recomendarles otro gran libro escrito por otro gran periodista, Jesús Esquivel, El juicio, crónica de la caída del Chapo. En este libro ustedes encontrarán de manera puntualmente cronológica
todo lo que sucedió en ese juicio, quiénes fueron los testigos y qué fue lo que dijeron. Aunque mucha información de lo ahí expuesto trascendió a través de los medios de comunicación, existen muchas cosas que no se dijeron y que el periodista Jesús Esquivel relata en su libro. Y fue precisamente gracias a 2 testimonios que se dieron en ese juicio que la semana pasada fue detenido el delincuente Genaro García Luna, el hombre que durante años lideró la sangrienta guerra contra los cárteles de la droga aquí en este país y quien se desempeñó como secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, para ese entonces, el funcionario ya había recibido los primeros sobornos del cártel de Sinaloa, quien le pagaba grandes cantidades a cambio de protección para sus actividades. García Luna es acusado de tomar millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa del Chapo Guzmán mientras controlaba la Policía Federal Mexicana y era responsable de asegurar la seguridad pública de México, informó Richard Donoghue, fiscal federal del Distrito Este de Nueva York. Pero no olvidemos que el delincuente García Luna también estuvo en el centro de la polémica por el célebre caso Cassés Vallarta, una de las detenciones más mediáticas y controversiales que detonaron un conflicto diplomático con Francia. En ese entonces se desempeñaba como director de la Agencia Federal de Investigaciones del gobierno de Vicente Fox. Uno de los testigos clave del juicio contra el Chapo Guzmán fue Jesús Zambada García, alias el Rey Zambada, hermano de Ismael Zambada García, el Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa. El Rey declaró que el cártel de Sinaloa era una sociedad protegida por la corrupción gubernamental. Todo el poder y operatividad que logró obtener fue gracias a los sobornos que el cártel de Sinaloa pagaba. Todos estaban coludidos, desde policías municipales, estatales, militares, federales, marinos, ministerios públicos, jueces, alcaldes, empresarios, hasta gobernadores, mandos militares y presidentes de la República. Dinero de los cárteles en campañas políticas de todos los partidos, todos, absolutamente todos los poderes del Estado y de la sociedad civil estuvieron coludidos con el cártel de Sinaloa. En 2005 o 2006, usted y su hermano Mayo se reunieron con García Luna en un restaurante. Cuestionó durante el juicio al Chapo Guzmán el abogado William Púrpura, abogado de Joaquín Guzmán. No lo recuerdo ahora, respondió el Rey Zambada. Le muestro el documento de prueba número 28 y le pido a la traductora que se lo lea, por favor. Es lo que usted declaró a los fiscales para refrescarle la memoria, respondió William Púrpura. El abogado de mi hermano, Óscar Paredes, y yo nos reunimos con García Luna en el restaurante, dijo el Rey Zambada. Le entregaron $3 millones en un portafolios. El dinero era para sobornarlo. Correcto, respondió el Rey Zambada. García Luna recibió los $3 millones. Correcto, volvió a responder el Rey Zambada. Hubo una segunda reunión con García Luna, cuestionó el abogado William Púrpura. Correcto, volvió a responder el Rey Zambada. ¿Le entregaron otro portafolios con dinero? Correcto, $3 o $5 millones, respondió el Rey Zambada. Esto fue en 2007, ¿correcto? Responde nuevamente el Rey Zambada, correcto. Además de la relación con su hermano, García Luna tenía compromisos con los Beltrán Leiva. Vuelve a responder correcto el Rey Zambada. García Luna se comprometió a no intervenir para no detener el narcotráfico ni arrestar a los involucrados. Cuestionó nuevamente al Rey Zambada el abogado William Púrpura. Así es correcto. En 2006, principios de 2007, Arturo, Héctor, el Indio, Gerardo Álvarez Vázquez y la Barbie juntaron $50 millones para entregárselos a García Luna para que les diera protección. El jueves 3 de enero del 2019 se presentó en la corte Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, cita el periodista Jesús Esquivel. El Vicentillo relató reuniones con altos funcionarios de Pemex y cómo utilizaban los barcos de Pemex para el tráfico de cocaína, así como su visita a Los Pinos y sus acuerdos con altos mandos militares. Durante el juicio, el Vicentillo puso 3 nombres de militares de alto rango en su declaración: Humberto Eduardo Antimo Miranda, Marco Antonio de León Adams y Roberto Francisco Miranda Moreno.
Los tres ocuparon posiciones de alto rango en la Secretaría de la Defensa Nacional durante las administraciones de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, y de acuerdo al testimonio del Vicentillo, fueron sobornados por el cártel de Sinaloa. Y bueno, estimados amigos, volviendo al traidor de la periodista Anabel Hernández, otra cosa relevante que la periodista documentó es que enlistó y exhibió las empresas constituidas legalmente y actualmente operando propiedad del líder del cártel de Sinaloa, el Mayo Zambada. También revela que el dinero localizado y decomisado en la casa del chino Shenli Yegón era en realidad propiedad de los hijos de Marta Sagún, esposa del expresidente Vicente Fox, quienes les vendían los precursores químicos al cártel de Sinaloa para la fabricación de las drogas sintéticas, y que además no eran 250 millones de dólares, sino 270 y unos lingotes de oro que desaparecieron misteriosamente. Finalmente, estimados amigos, tras conocer todo esto y más, ahora sabemos que la captura de Genaro García Luna solo es la punta del iceberg, que existen muchos políticos, mandos militares y policíacos, así como empresarios coludidos con el cártel de Sinaloa, y que también deben rendir cuentas ante la justicia. Y la respuesta del señor Felipe Calderón ante la detención de su secretario de Seguridad durante su sexenio, de que él no sabía nada, es francamente ridícula y de risa. Recordemos el testimonio que hizo Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, a través de una carta publicada por el diario Reforma en 2012. Quiero manifestar en primer lugar que no me acogí al programa de testigos protegidos. Asimismo, niego categóricamente los señalamientos y manifestaciones que refieren los elementos aprensores respecto a la forma de cómo fue mi detención, ya que la verdad de los hechos es la siguiente. Mi detención fue el resultado de una persecución política por parte del ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, quien instauró un acosamiento en contra de mi persona por la razón de que el suscrito se negó a formar parte del acuerdo que el señor Calderón Hinojosa deseaba tener con todos los grupos de la delincuencia organizada, para lo cual él personalmente realizó varias juntas para tener pláticas con grupos de la delincuencia organizada. Posteriormente se realizaron diversas juntas a través del general Mario Arturo Acosta Chaparro, quien se reunió por órdenes del presidente, y Juan Camilo Murillo, con dos de los jefes de la familia michoacana. Posteriormente, el general se entrevistó en Matamoros con Heriberto Lascano y Miguel Ángel Treviño, el Z40. Tiempo después, Acosta Chaparro y Murillo se entrevistaron con Arturo Beltrán Leiva, el Barbas, y también se entrevistó con el Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa. Calderón quería el acuerdo con todos los cárteles: cártel de los Zetas, cártel del Golfo conmigo, cártel de Juárez con Vicente Mayo y Chapo, situación por la cual, al no haber respuesta de mi parte y no querer tener nexos con ninguna de las organizaciones criminales, se instauró en mi contra una persecución aguda, al grado de haberme cateado varios domicilios sin una orden legal para ello, y de los cuales me robaron dinero, alhajas, automóviles, así como diversas pertenencias. Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, quien cuando menos desde el año 2002, primero en la AFI y luego en la Policía Federal Preventiva, me consta que ha recibido dinero de mí, del narcotráfico y la delincuencia organizada, al igual que un grupo selecto integrado por Armando Espinosa de Benito, quien trabaja con la DEA y me pasaba información, Luis Cárdenas Palomino, Edgar Eusebio Millán Gómez, Francisco Javier Garza Palacios, de la Policía Federal de Colombia, Igor Labastida Calderón, Facundo Rosas Rosas, Ramón Eduardo Pequeño García y Gerardo Garay Cadena, quienes también forman parte y reciben dinero de la delincuencia organizada y de mí. Entre otros, ellos tuvieron la encomienda de detenerme en algún operativo cuando en realidad tenían la instrucción de matarme. Tan es así que al momento de mi detención, la cual se realizó en el domicilio que salió en los medios de comunicación y lugar en el que me encontraba solo, dicen que ese día no se reportaron balazos, pero la verdad sí hubo. Un policía federal, que fue el mismo que me trasladó a este lugar en el que actualmente me encuentro, me instaba a que corriera para poderme disparar,
y así poder decir que al repeler el ataque me habrían matado, al igual que hicieron con Aarón Arturo Gines Becerril, a quien mataron en las inmediaciones del centro comercial Perisur, a quien los impactos de bala fueron proporcionados todos por la espalda el mismo día de mi detención. Todo fue tapado por la Policía Federal. Es de hacer mención que pese a los antecedentes de Genaro García Luna, los cuales se encuentran en diversas causas penales y de los que el gobierno americano ya tiene conocimiento, incluso formaron parte de los temas tocados en la iniciativa Mérida y a los cuales yo ya he tenido acceso, el más reciente, el testimonio del testigo colaborador Mateo Sergio Villarreal, el presidente Felipe Calderón lo sostiene en su cargo sin que se ejerza acción penal en su contra. Como dato alterno, habrá de hacerse notar que en cuantas detenciones realiza la Policía Federal, no se decomisa nada, todo se pierde, dinero, relojes, vehículos, droga, etc. Sin embargo, es menester señalar que tanto el Ejército Mexicano como la Secretaría de Marina son más honestos, detienen a quien es y lo ponen a disposición con lo que detienen. Yo pude haber hecho lo que haya hecho, pero ellos, los funcionarios públicos que menciono, también son parte de la estructura criminal de este país. Firma Edgar Valdés Villarreal y se percibe la firma de la Barbie. Y efectivamente, estimados amigos, el delincuente Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, tenía mucha razón cuando dijo que ellos, los funcionarios públicos, son parte de la estructura criminal de este país. Muchas gracias por su atención y seguiremos informando.